Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde las novelas turcas y el chismecito jugoso son el plato principal. Espero que estén listos y con los cafecitos a mano, porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, nos hizo suspirar, y nos tuvo pegados a la pantalla, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ya sé lo que están pensando otra vez con Can y Demet. No superan eso. Y la respuesta es jamás. Y no es por falta de otras parejas encantadoras en el panorama turco, pero la química que emanaban estos dos era, y sigue siendo, innegable. Hoy vamos a desempolvar un poquito el pasado, pero con un enfoque especial su paso por Italia, y esa supuesta declaración de amor explosiva. ¿Existió realmente? ¿Fue todo un montaje mediático? ¿O simplemente somos fans ilusionados que vemos amor donde solo hay amistad? Vamos a desmenuzarlo todo. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de rumores y teorías, un pequeño favorcito: si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Ya sabes, aquí hablamos de todo lo que nos apasiona: novelas turcas, actores guapísimos, actrices talentosísimas, y por supuesto, todo el drama que se cuece detrás de las cámaras. Ahora sí, al lío. Para entender todo este embrollo de la declaración de amor explosiva en Italia, tenemos que remontarnos a la época dorada de Erkencikus. La novela era un fenómeno mundial, Can y Demet eran los reyes indiscutibles de la pantalla, y la gente no podía dejar de hablar de ellos. Su química era palpable, la forma en que se miraban, la manera en que se tocaban. Era pura magia. Y claro, todos empezamos a fantasear con la idea de que ese amor traspasara la pantalla y se hiciera realidad. Aquí es donde entra Italia en juego. La novela tuvo un éxito arrollador en el país, y tanto Can como Demet fueron invitados a participar en varios programas de televisión y eventos. Italia se rindió a los pies de Can Yaman y Demet Özdemir. La prensa italiana, siempre a la caza de exclusivas y romances jugosos, no tardó en poner el foco en la pareja. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa era analizada al milímetro en busca de una señal que confirmara lo que todos queríamos creer: Can y Demet estaban enamorados. Y claro, como en toda buena historia de amor, empezaron a surgir los rumores. Que si se les vio cenando a solas en un restaurante romántico, que si se escaparon juntos a Venecia, que si Can le regaló un collar carísimo. La lista era interminable. Pero la joya de la corona, el rumor más jugoso de todos, era la famosa declaración de amor explosiva. Según contaban las lenguas viperinas durante una entrevista en un programa de televisión italiano, Can Yaman, impulsado por la pasión y el romanticismo del momento, se habría declarado a Demet en pleno directo. Imagínense la escena. Las cámaras grabando, el público gritando y Can Yaman, con los ojos brillantes, confesándole su amor eterno a Demet Özdemir. De película. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Si buscamos en Internet, encontraremos miles de artículos y vídeos que hablan de esta supuesta declaración de amor. Pero curiosamente es muy difícil encontrar el vídeo original de ese momento. Es decir, todos hablan de ello, pero nadie parece haberlo visto. Misterio. Esto obviamente levanta sospechas. ¿Es posible que la prensa italiana inflara la historia para vender más revistas? ¿O que los fans, cegados por la pasión, interpretaran las señales a su manera? Ambas opciones son perfectamente viables. Lo que sí es cierto es que la relación entre Can y Demet, al menos en el plano público, nunca llegó a confirmarse como un romance. Ambos actores siempre negaron cualquier tipo de relación sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Y sí, sé lo que están pensando, pero es que los actores siempre dicen eso. Y es verdad. Muchas veces los famosos intentan ocultar sus romances para evitar la presión mediática. Pero en este caso, la falta de pruebas sólidas, sumada a las declaraciones de ambos, nos hacen pensar que probablemente la declaración de amor explosiva en Italia nunca existió. Fue quizás una leyenda tejida con el hilo de la esperanza y la ilusión de sus fans. Claro, esto no significa que no hubiera química entre ellos. Como dije al principio, la química era innegable. Pero una cosa es la atracción y la buena onda, y otra muy distinta es el amor. Quizás ambos se sintieron atraídos el uno por el otro, pero decidieron no llevar las cosas más allá por miedo a arruinar su amistad o por las presiones de la fama.
Quizás simplemente no estaban destinados a estar juntos. Ay, el destino, qué caprichoso es a veces. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Can y Demet siguen siendo una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. Su paso por Italia, con todos sus rumores y especulaciones, no hizo más que aumentar su leyenda. Y aunque la declaración de amor explosiva sea solo una leyenda urbana, el recuerdo de su química y su complicidad sigue vivo en el corazón de todos los fans. Un recuerdo que, aunque quizás distorsionado por el tiempo y la idealización, sigue siendo poderoso y evocador. Y hablando de fans, creo que es importante recordar que aunque nos encante fantasear con los romances de nuestros ídolos, debemos respetar su privacidad y sus decisiones. Ellos son personas como nosotros, con sus propios sentimientos y sus propias vidas. Y tienen derecho a decidir con quién quieren estar y con quién no. Recordemos que detrás de cada personaje público hay un ser humano con sus propias complejidades y necesidades. Así que, en resumen, ¿existió la famosa declaración superíndice 3N de amor? Probablemente no. ¿Hubo química entre Can y Demet? Absolutamente. ¿Nos encanta seguir hablando de ellos? Por supuesto que sí. Y es que al final del dúo, lo que importa es el legado que dejaron en la pantalla y el cariño más menos o que siguen generando en el público. Un legado construido no solo con talento actoral, sino también copyright N con esa chispa especial que los convirtió superíndice 3 en algo muy ese que simple sin tu copyright pretes. Pero para entender mejor este fenómeno superíndice 3 meno, vamos a profundizar un poco más de ese en el contexto de la ucondiéresis copyright poca. Erkenci Quay no solo fue un ucondiéresis copyright sito en Turquía e Italia, sino en muchos otros pauses alrededor del mundo. La historia de Sanemi Can con sus altibajos, sus malentendidos y su amor incondicional, conectu superíndice 3 con audiencias de todas las edades y culturas. Y parte de ese ucondiéresis copyright sito se debió superíndice 3 precisamente a la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su relación superíndice 3N en la pantalla era tan convincente que muchos fans empezaron a creer que era real. Y es que, seamos sinceros, Q Copyright N no ha fantaseado alguna vez con que sus actores favoritos se enamoren en la vida real. Es una forma de prolongar la magia de la serie, de mantener viva la ilusión superíndice 3N. Y en el caso de Can y Demet, esa ilusión superíndice 3N era especialmente fuerte. Además de ese, la prensa rosa, tanto en Turquía como en Italia, alimentaba constantemente los rumores. Cada vez que se les veía juntos, aunque fuera en un evento público, las revistas y los programas de televisión superíndice 3N se encargaban de magnificar la situación superíndice 3N, creando titulares sensacionalistas y especulaciones sin fin. Esto por supuesto contribuyó a aumentar la presión superíndice 3N sobre la pareja y a generar expectativas entre los fans. Pero, ¿CEU superíndice 3 mo vivieron Can y Demet toda esta situación superíndice 3N? Es difícil saberlo con certeza, ya que ambos siempre fueron muy discretos con su vida personal. Sin embargo, es probable que la constante atención superíndice 3N mediática y las especulaciones sobre su vida amorosa les resultaran agobiantes en ocasiones. Imaginen tener que lidiar constantemente con rumores infundados y con la presión superíndice 3N de tener que complacer las expectativas de los DMVS. No debe ser fácil. Además de ese, es importante recordar que Can y Demet también copyright N tenuan sus propias carreras y proyectos personales. Y es posible que la constante atención superíndice 3N sobre su supuesta relación superíndice 3N amorosa les restara protagonismo y visibilidad en otros aspectos de su trabajo. Es decir, se convirtieron en Can y Demet, la pareja de Erkenci Quay, y quizás eso limitó superíndice 3 su capacidad para ser vistos como individuos con talento y potencial propio. Ahora bien, volviendo al tema de Italia, es innegable que el Paus tuvo un papel importante en la consolidación superíndice 3N de la leyenda de Can y Demet. El recibimiento que les dieron los fans italianos fue apoteu superíndice 3 Sico, y su presencia en programas de televisión superíndice 3N y eventos generó superíndice 3 una enorme expectación superíndice 3N. Fue como si Italia se convirtiera en el escenario perfecto para que floreciera el amor entre Can y Demet. Y como ya mencionamos, la prensa italiana jugó superíndice 3 un papel clave en la difusión superíndice 3N de los rumores sobre su relación superíndice 3N. Pero ¿por qué Copyright Italia fue tan receptiva a la historia de amor de Can y Demet? ¿Qué Copyright tiene ese Paus que lo hace tan propenso a los romances y las historias de pasión superíndice 3N?
Quizás tenga que ver con la propia cultura italiana, que valora mucho el amor, la familia y las relaciones personales. Quizás sea por el romanticismo de sus ciudades, como Venecia o Roma, que invitan a más menos y a creer en el amor eterno. O quizás simplemente los italianos supieron apreciar la belleza y el talento de Cani de Met, y decidieron abrazar su historia con pasión superíndice 3n y entusiasmo. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo cierto es que Italia se convirtió superíndice 3 en un segundo hogar para Cani de Met, y su paso por el Paus dejó superíndice 3 una huella imborrable en sus carreras y en el corazón superíndice 3n de sus fans. Y aunque la declaración superíndice 3n de amor explosiva sea solo una leyenda, la magia de Cani de Met sigue viva en el recuerdo de todos los que alguna vez creyeron en su amor. Una magia que, aunque quizás teñida de fantasía, sigue siendo un testimonio del poder de la ilusión y del cariño que pueden generar dos personas con talento y química en la pantalla. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este repaso por la historia de Cani de Met en Italia. Ha sido un viaje lleno de rumores, especulaciones y mucha pasión superíndice 3n. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber llegado hasta AQ. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mis vídeos y de compartir conmigo su pasión superíndice 3n por las novelas turcas. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n, ¿creen que Cani de Met estuvieron realmente enamorados? ¿O fue todo una ilusión superíndice 3n colectiva? Do copyright genme sus comentarios AQ abajo. Me encanta leer sus teorías y sus opiniones. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden que AQ siempre encontrarú, en las últimas noticias, los mejores chismes y las teorías mood es loca sobre el mundo de las novelas turcas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos.